En este video vamos a hablar de la sección 18 de NIF para pymes, que trata de activos intangibles distintos a la plusvalía. Un activo intangible entonces es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. Es identificable cuando se puede separar, es decir, se puede vender, se puede transferir, explotar, y cuando surge de un contrato o de otros derechos legales. Ejemplo de estos activos intangibles: el diseño industrial, las marcas, las patentes, las franquicias. Los activos intangibles no incluyen entonces los activos financieros o los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. El reconocimiento del activo intangible se realiza si y solo si cumple las tres siguientes condiciones. Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que sean atribuidos al activo fluyan a la entidad. Si el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad y si el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Una entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros esperados utilizando hipótesis razonables y fundadas que representen la mejor estimación por parte de la gerencia de las condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo. Una entidad utilizará también su juicio para evaluar el grado de certidumbre asociada al flujo de beneficios económicos futuros que sea atribuible a la utilización del activo, sobre la base de la evidencia disponible en el momento del reconocimiento inicial, otorgando un peso mayor a la evidencia procedente de fuentes externas. En el caso de los activos intangibles adquiridos de forma independiente del criterio de reconocimiento, basado en la probabilidad del párrafo 18.4 literal A de esta NIF, se considera siempre satisfecho. La medición inicial de un activo intangible, entonces, cuando se da en la adquisición como parte de una combinación de negocios, se reconocerá normalmente este activo por su valor razonable, que puede ser medido con suficiente fiabilidad. Sin embargo, pues un activo intangible adquirido de esta forma no se reconocerá cuando surjan derechos legales o otros derechos contractuales, y su valor razonable no puede ser medido con fiabilidad porque el activo no es separable de la plusvalía o porque es separable de la plusvalía pero no existe un historial de evidencia de transacciones de intercambio para el mismo activo u otros similares. Y en otros casos, la estimación del valor razonable dependería de variables que no se pueden medir. Digamos, un ejemplo de un dominio de un sitio de internet es una variable que no se puede medir, por lo tanto no se podría considerar en esta categoría para ser medido. Una entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo. Cuando el activo se ha adquirido de forma separada, el costo comprende el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y rebajas, y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. La adquisición como parte de una combinación de negocios: si se adquiere el activo de esta forma, el costo de ese activo intangible es su valor razonable en la fecha de adquisición. Cuando la adquisición del activo se da mediante una subvención del gobierno, el costo de ese activo intangible es su valor razonable en la fecha en la que se recibe o es exigible la subvención de acuerdo con la sección 24 de la NIF. Ejemplo de esta medición: en la adquisición de una patente, pues se compra una patente por 50 millones de unidades monetarias y contabiliza por su valor de adquisición, así como todos los costos inherentes al traspaso del derecho. Vemos aquí cómo se registra entonces la compra de la patente con sus correspondientes retenciones.
Pasamos ahora a la pregunta de activos. Un activo intangible puede haber sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. Una entidad entonces medirá el costo de este activo intangible por su valor razonable, a menos que la transacción de intercambio no tenga carácter comercial o que no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable ni del activo recibido ni del activo entregado. Pues en tales casos el costo del activo se mide por el valor libre del activo entregado. Otros activos intangibles reconocidos internamente. Bueno, una entidad reconocerá el desembolso ocurrido internamente en una partida intangible como un gasto, que se incluye aquí todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo, cuando incurran en él, a menos que formen parte del costo de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento de esta nivel. Como ejemplo de la aplicación del párrafo anterior, una entidad reconocerá los desembolsos en las siguientes partidas como un gasto y no como un activo intangible: generación interna de marcas, actividades de establecimiento que incluyen costo de inicio de actividades, actividades formativas, publicidad y otras actividades promocionales, reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una entidad, plusvalía generada internamente. No se impide reconocer los anticipos como activos, cuando el pago por los bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de los servicios. Los gastos de periodos anteriores no deben reconocerse como un activo. Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos no se reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo. La medición posterior al reconocimiento. Una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y menos cualquier pérdida por el deterioro de valor acumulado. Los requerimientos para la amortización se establecen en esta sección y los requerimientos para el reconocimiento del deterioro del valor se establecen en la sección 27. La amortización a lo largo de la vida útil. A efectos de esta norma de esta NIF, se considera que todos los activos tienen una vida útil finita. La vida útil de un activo intangible que surge de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior en función del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo. Si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado, que puede ser renovado, la vida útil del activo intangible solo incluirá el periodo o los periodos de renovación, cuando exista evidencia que respalde la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. Por ejemplo, en el caso de una patente que sea, o de una licencia de un software que sea 5 años, la empresa puede utilizarlo 3 años y luego venderla, cederla. Si una entidad no es capaz de hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se supondrá que la vida útil es de 10 años. Periodo y método de amortización. Bueno, una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Recordemos que esta vida útil es finita. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto, a menos que otra sección de esta NIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades planta y equipo. La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en las cuentas. La entidad puede elegir un método de amortización que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados del activo. Y si la entidad no puede determinar ese patrón de forma fiable, pues utilizará el método lineal de amortización. Ejemplo de amortización para una explotación de patente. Cuando se utiliza la patente y se explota sujeto, en la medida en que se agota la vida útil, se debe amortizar llevando los gastos del ejercicio lo que corresponda a la causación del gasto. Entonces se registra la amortización de la patente y un gasto de 2 millones
al débito y un crédito a la amortización de patente. El valor residual. Una entidad supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero, a menos que exista un compromiso por parte de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil o que exista un mercado activo para el activo. Y pueda determinarse el valor residual con referencia a ese mercado y sea probable que este mercado existiera al final de la vida útil del activo. Ejemplo de valor residual para la amortización de la franquicia. El 1 de enero de 2014 la entidad adquirió una licencia de franquicia por 500.000 unidades monetarias. La gerencia midió la amortización de la licencia en 100.000 unidades monetarias anuales. Se registra la adquisición de la licencia de franquicia. Se registra la amortización del primer año de posesión de la licencia. Y a 31 de diciembre de 2016 el costo de adquisición de la franquicia es de 500.000 unidades monetarias menos amortización acumulada y el importe en libros es de 200.000 unidades monetarias. El importe recuperable es de 180.000, lo cual genera una pérdida de valor por deterioro en el activo de 20.000. Se registra la pérdida por deterioro de la licencia de la franquicia. La revisión del periodo y del método de amortización. Cuando son factores tales como un cambio, cómo se usa un activo intangible, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo intangible desde la fecha sobre la que se informa correspondiente al periodo anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, pues una entidad revisará sus estimaciones anteriores y si las expectativas actuales son diferentes, pues hace las modificaciones del valor residual, el método de amortización o la vida útil. La entidad contabilizará entonces el cambio en el valor residual, el método de amortización o la vida útil, con un cambio en una estimación contable de acuerdo con los párrafos de la NIC 10. La recuperación del importe en libros y la pérdida por deterioro de valor. Para determinar si el valor de un activo intangible se ha deteriorado, la entidad debe verificar la sección 27. Esta sección explica cuándo y cómo una entidad revisa el importe en libros de sus activos, cómo determina el importe recuperable de un activo y cuándo reconoce o revierte una pérdida por deterioro. Ejemplo entonces de deterioro de valor. Se realiza una provisión de intangible cuando el valor de reposición de la patente sufre una pérdida y se requiere presentar a estados financieros. Se calcula la provisión por su pérdida estimada por la explotación durante el periodo hasta tanto se hace verdadera amortización por conocimiento exacto de su utilización. Entonces se hace registro de la provisión sobre la patente. Se registra un débito al gasto y un crédito al deterioro, provisión de patente. Retiros y disposiciones de activos intangibles. Una entidad dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado del periodo, en la disposición o, cuando no se espere, obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. Información a revelar. Una entidad revelará para cada clase de activos intangibles lo siguiente: las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas, los métodos de amortización utilizados, el importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada, tanto al principio como al final de cada periodo sobre el que se informa, la partida en el estado de resultado integral y en el estado de resultados si se presenta, en las que está incluida la amortización de los activos intangibles, una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se informa, que muestre por separado las adiciones, las disposiciones, las adquisiciones mediante combinaciones de negocios, la amortización, las pérdidas por deterioro de valor, otros cambios. No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. Una entidad revelará también una descripción del importe en libros y el periodo restante de amortización de cualquier activo, los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del gobierno, la existencia de importes en libros de activos intangibles a cuya titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está ignorando como garantía de deudas, el importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles. Una entidad revelará el importe agregado de los desembolsos de investigación y desarrollo reconocido como un gasto durante el periodo.
Podemos definir una plusvalía como un beneficio obtenido como un resultado de una diferencia positiva entre el precio al que se compró un bien y el precio de la venta de una operación o transacción económica, es decir, en el incremento de valor de un bien o un producto por causas diversas que son propietarios no pueden controlar o influir en ellas y significa una ganancia. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados específicamente en otra norma. Esta norma requiere de las entidades reconozcan un activo intangible si y solo si se cumplen ciertos criterios. La norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles y exige la revelación de información específica sobre estos activos. Uno de los alcances es que la norma se aplicará por todas las entidades al contabilizar los activos intangibles, excepto a los siguientes casos: activos intangibles que estén tratados en otras normas, activos financieros, definidos en la NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y valoración, el reconocimiento y la valoración de activos para exploración y evaluación. En el caso de otra norma, se ocupa de la contabilización de otra clase específica de activo intangible. La entidad explicará esta norma en lugar de la presente. Por ejemplo, esta norma no es aplicable a activos intangibles mantenidos por la entidad por su venta en su curso ordinario en las actividades. La NIF 4 establece requerimiento de revelación de información específicos para la citación costes de adquisición diferidos, pero no para los activos intangibles. Por ello, los requerimientos de revelación de información de esta norma se aplica a dichos activos intangibles no corrientes que se haya calificado como mantenidos para la venta. El reconocimiento de la valoración de algunos activos financieros se puede encontrar en la NIC 27, estados financieros conciliados y separados, NIC 28, inversiones en entidades asociadas, y NIC 31, participaciones en negocios conjuntos, fondo de comercio surgido de las combinaciones de negocio. Identificabilidad. Diciembre de 2005, NIC 38. La definición de un activo intangible exige el mismo que sea perfectamente identificable, con el fin de poderlo distinguir claramente del fondo de comercio. El fondo de comercio surgido en una combinación de negocios representa un pago realizado por la entidad adquiriente, anticipado beneficios económicos futuros por activos que no han sido capaces de identificar de forma individual ni por tanto de reconocer por separado. Uno de los controles es que la entidad controlará un determinado activo siempre que tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan de los recursos que subrayen en el mismo. Además que pueden restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios. La capacidad de la entidad tiene como controlar los beneficios económicos futuros de un activo intangible tiene su justificación, normalmente en derechos de tipo legal que son exigibles ante los tribunales. Uno de los reconocimientos y valoraciones de una partida como activo intangible exige para la entidad de demostrar que el elemento en cuestión cumple. Este requerimiento se aplicará en los costes aportados inicialmente para adquirir o generar internamente un activo intangible,
y para ellos en los que se hayan incurrido posteriormente para añadir, sustituir partes del mismo o realizar su mantenimiento. La naturaleza de los activos intangibles es tal que, en muchos casos, no existen posibilidades de realizar adiciones al activo en cuestión o sustituciones de parte del mismo. Consiguientemente, la mayoría de los desembolsos posteriores se hacen probablemente para mantener los futuros beneficios económicos esperados incorporados a un activo intangible existente, pero no satisfacen la definición de activo intangible ni los criterios de reconocimiento contenidos en esta norma. Buenas, mi nombre es Julián Valencia. A continuación les presentaré la sección 20 para pymes, arrendamientos. Un arrendamiento es un acuerdo entre un arrendador que a cambio de percibir una suma de dinero, ya sea única o en serie, cede al arrendatario el derecho de utilizar un activo durante el periodo de tiempo determinado. Veremos cuándo se aplica o cuándo no se aplica esta sección. Por ejemplo, se aplica a los acuerdos que transfieren el derecho del uso de los activos y a la contratación, los contratos de telecomunicaciones que proporcionan derechos sobre capacidad y los de tomar y pagar, aunque algunos de estos no toman la forma legal de un arrendamiento, pero pueden transferir el derecho de utilización de los activos a cambio de un pago. En esencia, este tipo de arrendamientos se tratan en esta sección. Esta sección no se aplica a los acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de servicio o los que no transfieren el derecho a utilizar un activo desde una de las partes a la otra. Los arrendamientos se pueden clasificar como operativos si no transfieren sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad, o como financieros si transfiere sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad. Estas son algunas situaciones donde se puede clasificar como arrendamiento financiero, cuando se transfiere la propiedad al arrendatario a la finalización de su plazo. El arrendatario tiene la opción de compra del activo por un valor inferior al valor razonable. El plazo de arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no se transfiere la propiedad, entre otros casos. Ahora veremos cómo funciona el reconocimiento y la medición para los arrendatarios según la clasificación de arrendamientos. En los arrendamientos operativos, el arrendatario reconocerá los pagos o costos por servicios tales como seguros o mantenimientos, los cuales serán reconocidos como gastos de forma lineal a menos que otra base sistemática sea más representativa o los pagos al arrendador se estructuran para incrementarse en línea con la inflación. Y en los arrendamientos financieros, al comienzo del plazo se reconocerán sus derechos de uso y obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en sus estados de situación financiera, por el importe igual al valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento. Ya el reconocimiento inicial y medición para los arrendadores. En caso de los arrendamientos financieros, el arrendador reconocerá el activo que mantiene en arrendamiento financiero y se presentará como una partida por cobrar, por el importe igual a la inversión neta en el arrendamiento, la cual es la inversión bruta en el arrendamiento del arrendador, descontando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. En los casos donde el fabricante sea el mismo arrendador, los costos iniciales se incluirán en la medición inicial de los cobros del arrendamiento financiero y reducirán el importe de ingresos a lo largo del plazo de arrendamiento. Y ya para los arrendamientos operativos, se presentará un activo sujeto a arrendamiento operativo de acuerdo con la naturaleza. Se reconocerá como gasto la depreciación incurridos para la obtención de ingresos del arrendamiento, y el arrendador añadirá los costos directos incurridos en la negociación y contratación
del arrendamiento operativo y se reconocerán estos costos como gastos a largo plazo del arrendamiento. Ya para el caso de la información a revelar para los arrendatarios en un arrendamiento operativo, el total de pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelables en cada periodo, los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto y la descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos incluyen información para el arrendamiento financiero, cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa, total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa para cada periodo, descripción general de los acuerdos de arrendamiento. Información a revelar por parte de los arrendadores. Para el caso de un arrendamiento operativo, los pagos mínimos futuros del arrendamiento en arrendamiento operativo y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento. Para el caso de los arrendamientos financieros, conciliación entre la inversión bruta y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar, los ingresos financieros no pagados, el importe de los valores residuales no garantizados acumulables, la estimación de incobrables relativa a los pagos mínimos y las cotas contingentes reconocidas como ingresos en el periodo. El caso de la medición posterior para los arrendamientos financieros. Para los arrendatarios, se repartirán los pagos mínimos entre la carga financiera y reducción de la deuda utilizando el método de interés efectivo. Un arrendatario depreciará el activo arrendado según como corresponda. Para el arrendador, el reconocimiento del patrón de los ingresos se hará con una tasa de rendimiento periódica constante sobre la inversión financiera neta del arrendador. Ahora veremos ejemplos de los arrendamientos. Empezamos con el operativo. Se celebra un acuerdo de arrendamiento no cancelable por 30 días de una empacadora de confites que posee una vida económica de 5 años y un valor residual de 0. Los pagos por arrendamiento ascienden a 100 pesos por día. Al final se devuelve la máquina al arrendador. Podemos ver que el arrendador mantiene el riesgo y ventajas significativas inherentes a la propiedad de la máquina, o sea, la expectativa de una operación rentable y el riesgo de pérdidas por capacidad ociosa, luego el plazo del arrendamiento y de las ganancias o pérdidas por el cambio en el valor razonable. Y un arrendamiento financiero. Se celebra un arrendamiento cancelable por un año de una máquina trituradora de carne que posee una vida económica de 5 años y un valor residual de 0. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos de los arrendamientos se aproxima al valor razonable de la máquina. La propiedad de la máquina pasa al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. Se puede observar que se transfiere al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad de la máquina, o sea, las pérdidas por capacidad ociosa y de ganancias o pérdidas por el cambio en el valor razonable.